Bienvenidos una vez más al podcast de Enso Movers. En el episodio de hoy vamos a hablar del gesto calisténico de tren inferior por antonomasia. Lo has adivinado, la Pistol Squat. En este episodio vas a aprender por qué es tan importante trabajar el tren inferior de forma unilateral, a la par que bilateral, cuáles son nuestros ejercicios favoritos, cuáles son las lesiones más prevalentes cuando empezamos a trabajar el Pistol Squat y cómo prevenirlas, cómo escalarla desde cero con una gran variedad de progresiones, cuáles son nuestros estándares para el trabajo de tren inferior unilateral y qué más hacer una vez que ya lo has conseguido. No te lo pierdas. Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Muy buenas. Hola a todo el mundo, bienvenidos a otro podcast de Enso Movers, en este caso presencial. Como deberían ser. Sí. Como deberían ser. Siempre se hablan mejor las cosas presencial. Hoy hemos dicho que vamos a hablar de uno de los patrones calisténicos más icónicos y con los que la gente tiene muchos problemas, la pistol. Buena calificación. Sí, es icónico y además en este caso se junta que es icónico y que considero que objetivamente es valioso. Porque Sí. Hay veces que no hay match. O sea, hay patrones icónicos Sí. que no son funcionales, ¿no? Por ejemplo, un planche es extremadamente específico, es súper icónico, pero Sí. es muy específico. Sí, es muy específico. Te tiene que interesar el planche para que yo te lo prescriba Sí. ever. Pero la pistol no. La Correcto. pistol creo que verdaderamente es de los patrones además muy asequibles Sí. que diría que casi todo el mundo debería poder hacer una pistol. Sí, Poder añadiría... levantarte una pierna me parece... Sí. Iría por ahí que más allá de tu interés genuino en herramientas calisténicas o en el desarrollo de habilidades calisténicas, es una herramienta muy interesante para el desarrollo de fuerza y a nivel de adquisición de una capacidad humana, que es levantarte con una sola pierna. No sabes cuándo vas a perder la otra. O cuando se te puede lesionar con una caída a la otra rodilla, whatever. O cuando vas a estar de viaje y no vas a tener acceso a equipamiento. Y la unilateralidad es una de las formas más sencillas Sí. que tenemos de añadir carga y complejidad. Que parece que no, pero la pistol tiene una componente técnica muy útil. Y además, poder hacer una pistol, al igual que muchos otros gestos complejos, creo que es interesante porque es un buen test de que cumple muchos requisitos. Si tienes una buena pistol, significa que tienes un muy buen tobillo, tienes muy buena rodilla, compresión, equilibrio y fuerza. Entonces, creo que en la consecución de desarrollar no una pistol, muchas pistols, Sí, sí. te aseguras de que hay muchos checks de cosas que van bien en el cuerpo. Sí, y un par son súper importantes y no los han mencionado porque suelen ser... Son esas cosas que no valoras hasta que te la encuentras, ¿no? Como, por ejemplo, tu capacidad del tendón rotuliano de asumir cargas. Oye, una pistol tiene una carga significativa para la rodilla. Si eres capaz de hacer, no una como decía, sino muchas pistols, sin ningún tipo de problema a nivel de tendinopatías en la rodilla, significa que tu tendón tiene una capacidad de load, una capacidad de carga interesante, vamos a decir, ¿no? Que de cara a prevenir lesiones de ese perfil en el futuro, pues, oye, va a estar muy bien. Y en esa misma línea podemos hablar también del menisco. Entre otras cosas. Sí, que si bien hay que tener... Esto es Sí. alerta para todos los oyentes. Sí, si bien hay que tener en cuenta la progresividad en el desarrollo de la skill para no liarla con el menisco, una vez adquieres una alta capacidad de trabajo en pistol, múltiples repeticiones, incluso pistol lastradas, es un patrón interesante, una vez eso está así, tu menisco está infinitamente más protegido de cara a eventos, vamos a decir, así aleatorios que pueden sucederte en la vida, que suelen ser los responsables de que un menisco se vaya al traste. Anda que no he visto yo en mi juventud del parkour meniscos morir por resbalones tontos, no por saltos, que es a lo que la gente le tenía miedo, ¿sabes? O sea, cuando yo recibo un salto que aprieto la musculatura y recepciona la carga, no. Cuando estoy calentando, me pego un pequeño resbalón cuando recepciono, el glúteo se me va al talón, me expreso un alto grado de flexión de rodilla y no estoy fuerte en todo ese rango, no tengo una gestión de cargas alta, el menisco se va al traste. Además, muchos gestos atléticos son unilaterales. Todo lo que es sprintar, Sí. muchos saltos vienen de ahí. Sí.
recepciones de saltos incluso que, a pesar de que se pueda priorizar bilateral, una recepción de un salto puede ser unilateral más funcional, como por ejemplo a la hora de tantear una distancia, ¿no? Vas con una Sí. a recibir la pista y la otra va a freno en la pared. Ujú. Y el otro aspecto que también es importante, creo, es la variabilidad que introduce el trabajar la pistol. No porque la pistol sea interesante o exclusiva, muy diferente a otros aspectos, sino porque siempre está bien variar si tu objetivo es salud. Sí. Y dado que mucha gente conoce ya la back squat, ese es el pináculo del tren inferior, ya bastantes y han hecho un poco de front squat, que ya es un poco diferente, pero nosotros en SoMovers, que abogamos por el desarrollo de la complejidad y la versatilidad, creo que es súper importante hablar de split squat, cossack squats, pistol, step ups, y en todos estos la rodilla trabaja de una forma ligeramente diferente, las posiciones ligeramente diferentes, las torsiones son diferentes, la distribución de fuerza es diferente, y evitas una sobreespecialización de tus tejidos que, como bien dices, luego ayuda a prevenir lesiones, especialmente en escenarios Sí, aleatorios. aleatorios, efectivamente. Sí, cuando no quieres, cuando no te lo esperas y de repente, ¡wop! Sí. Sí. Entonces, dicho esto, quizá vamos a descomponer la pistol Sí. en partes constitutivas, ¿no? Como llevamos haciendo en todos estos episodios de podcast. Sí. Requisitos de fuerza, de movilidad, de equilibrio técnica también. Sí. Y luego entramos en progresiones. Sí. Y he escalado un poquito recomendaciones y acabamos cerrando con otras opciones más allá de pistols. Maravilloso. Pero antes de continuar hablando de la pistol, si te está gustando este episodio, compártelos con tus amigos, en tus redes sociales. A nosotros nos ayudarías una barbaridad a llegar a más gente, gente como tú, que disfruta de este contenido, que quiere aprender, que quiere crecer, que disfruta con las minucias, desglosando con todos los detalles y peculiaridades de los ejercicios. Sabemos que no hay mucho contenido como este allá afuera y nos cuesta mucho trabajo ponerlo a vuestra disposición, así que apreciaríamos mucho si dais a like, suscribíos, nos dejáis un comentario y lo compartís con aquellas personas que creéis que lo van a disfrutar. Un abrazo y que continúes disfrutando. En cuanto a la descomposición, tiene como cualquier patrón humano requisitos de tipo fuerza, de tipo capacidad y requisitos de tipo movilidad. Además hay una parte skill. Eso es todo patrón humano. Siempre tiene estas tres áreas. En la pistol hay tres ejes articulares en los que tenemos que tener en cuenta la movilidad y en los que tenemos que tener en cuenta la fuerza. Es la famosa que se llama triple flexión, triple extensión, ¿no? Tobillo, rodilla, cadera, como en cualquier otra sentadilla. ¿Okay? Trabajan de manera sincrónica en la bajada hacia flexión y en la subida hacia extensión. En términos de fuerza, la pistol es especialmente determinante el componente rodilla. ¿Ok? La gente suele trompear cuando tiene dificultades en aprendizaje a nivel inicial con intentar hacerla más protagonista de cadera. Entonces, bueno, eso es un error típico, sacando mucho el culé en todas las sentadillas. todas las sentadillas, se lo iba a decir. Sí, la gente suele... Porque somos mucho más fuertes La mayoría con de la gente cadera, la mayoría de gente es mucho... Requiere mucha Pero atención mucho. consciente, decir, voy a hacer la sentadilla llevando las rodillas hacia adelante para darle trabajo al cuádriceps y estar más erguido. Generalmente, a nivel de extensión de cadera posterior, son mucho más fuertes. Sí, que a nivel de rodilla. Ni qué decir cuando hablamos de rodilla unilateralmente, ¿no? La capacidad de una sola rodilla, no dos, versus una cadera, hay bastante simetría, generalmente la capacidad de la gente y se tiene que compensar por ahí, lo podemos dejar encima de la mesa, pero el punto clave en términos de capacidad, de fuerza, es la rodilla. En términos de movilidad, en cambio, yo me atrevería a decir que es un poco más complejo. La gracia que tiene la pistol, una de las gracias, porque tiene muchas, ya hemos enunciado, es que es peso corporal. No es un ejercicio con una carga externa, aunque se puede hacer en etapas avanzadas. Por consiguiente, cuando estás haciendo un back squat o algún otro elemento cargado, tienes que tener cuidado con la neutralidad de la espalda. Porque si la espalda no está neutral, las vértebras pueden sufrir, la musculatura de la espalda puede estar trabajando en exceso cuando no es el objetivo del ejercicio y demás. Esto no pasa si flexionas la columna, si flexionas la lumbar y flexionas la columna en una pistol. Tú puedes estar totalmente flexionada, que como es el peso del segmento corporal, es como un air squat. No tiene una implicación significativa. Y de hecho es imposible no flexionar la columna en una pistol porque, a diferencia de una sentadilla que puedes abrir un poco las piernas, aducir, rotar externamente y pasar por en medio, en una pistol... No, en una tu pistol la fémur está en rodilla mira medio. hacia adelante. Entonces, no hay forma de que tu cuádriceps no esté por en medio y si quieres expresar mucho grado de compresión de cadera, la columna se va a flexionar.
Sí, a no ser que tengas una dorsiflexión loquísima. Sí, por eso iba a decir que los segmentos corporales y tu grado de dorsiflexión va a determinar cuánta flexión de columna va a hacer falta. Y va a hacer falta. Y normalizarlo y entender que no pasa nada. Que la demonización de la flexión de la columna no tiene ningún sentido si no tiene una implicación Tiene un sentido funcional específico en la como práctica. como toda técnica. Como todo, correcto. Toda técnica. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? Porque a lo mejor el objetivo es levantar más peso, pero a lo mejor el objetivo es Sí. salud, y dependiendo de eso, la técnica se adapta. Correcto. Como en la extensión cervical en los presos militares. Dice, pero eso es malísimo para tu cuello. Y dice, no hay carga en el cuello cuando haces un press militar. Pero eso trae a colación un punto importante, que es una virtud del trabajo unilateral en general, que es la ausencia de implicación o una mucho menor implicación del tronco y de los estabilizadores. Sí. Y esto es importante porque muchas veces en el trabajo bilateral, en las sentadillas, en los pesos muertos, el limitante es a nivel abdominal, a nivel lumbar. Sí. Y podríamos poner que el core trabaja a lo mejor al 100% en estabilizar, pero las piernas a lo mejor están trabajando un 80% de su capacidad. Entonces, bien sea como trabajo complementario para dar un poco de extra a ese trabajo de tren inferior, bien sea porque tienes alguna lesión en la espalda y no quieres cargarla, o por cualquier otro motivo, tener patrones unilaterales en tu repertorio de movimiento es súper importante y súper interesante. Sí. Ejemplo de primera mano, yo ahora mismo, después de mi operación de apendicitis, no puedo cargar mucho peso y generar mucha presión intraabdominal. Pero los patrones unilaterales van a ser mi primera vía de ataque al tren inferior, precisamente por ello. Sí, y cuando decimos esto, no queremos decir que una persona amateur se ponga a hacer pistols porque la lumbar le sufre una sentadilla con carga. Una La lumbar hay que amateur- fortalecerla. Claro, Hay que trabajarla. claro. Tendría que trabajar regresiones unilaterales, no tiene que ser una pistola peso corporal ya directamente. Se trabajan regresiones, que podemos plantear ahora la parte más adelante en el podcast y demás. Muy buen punto. Volviendo un poco a la parte de los requisitos de movilidad, veníamos diciendo que tiene esa característica concreta, tan interesante, de que no tiene implicación en la zona lumbar, en la espalda, y podemos redondear. Eso hace que los requisitos de movilidad sean un poco más fluctuantes, tengan más espacio de compensación, claro, porque estás compensando Y- llevando el segmento del torso más hacia adelante. Tienes más grados de libertad en la pistola, Sí. básicamente. También por contra, Para como bien y para mal, decías, hay que la rodilla gestionarlos. mira hacia adelante. No podemos estar en un grado significativo de apertura porque ligeramente puedes salir, ligeramente porque tienes la otra pierna ahí en el lado y tal y cual, pero es que casi no hay desalineación con la completa vertical. Por lo tanto, no se puede trampear demasiado abriendo ese ángulo como podemos hacer con una sentadilla bilateral para minimizar los requerimientos de la dorsiflexión en el ejercicio. Por consiguiente, sí, tiene, yo creo que el gran grueso de la gente, no todo el mundo, el gran grueso de la gente que tiene limitaciones por movilidad en una pistol lo va a encontrar en la dorsiflexión. Lo va a encontrar en la dorsiflexión, pero si no tienes completa flexión de rodilla en un caso individual, si tú lo pruebas y te pones de cuclillas y no puedes llevar los glúteos a los talones, no vas a poder bajar al fondo de una pistol por rodilla. Hay que entender que eso también puede pasar. Y luego la cantidad de flexión de cadera que pide una pistol es relativamente alta, a no ser, como decías, que tengas mucha dorsiflexión para compensar. Y generalmente, lamentablemente, hay que traer esto encima de la mesa, quien suele tener mala capacidad de compresión abdominal, flexión de cadera, suele tener mala dorsiflexión. Suele venir en tándem Y eso que... y hay que trabajar las dos. También decir que la gente no debería obsesionarse con llevar el culo de talón, porque hay diferentes Proporciones de proporciones palancas, sí. y anatomías, que hay gente que simplemente la máxima flexión de rodilla crea todavía un ángulo relativamente grande entre Sí. el talón y la rodilla. Pero el isquio toca el gemelo. Sí, exacto. Eso siempre. Y has traído un punto que voy a sacar a colación, otra virtud de los ejercicios unilaterales, que es que son un poquito más inmisericordes a la hora de apuntar a tus debilidades. El ejemplo que has puesto, en el cual no podemos, por ejemplo, colapsar el tobillo hacia adentro en una pistol porque no hay forma de compensar y mantener la estabilidad. El hecho de que vayamos a hacer una pierna implica que tienes que coger el suelo con el pie, tienes que forzar el arco plantar y evitar que la rodilla se te vaya hacia adentro. Esto en una sentadilla bilateral puedes compensarlo, puedes trampearlo, abre rodillas, se colapsa. Y esto se transfiere a muchos pequeños detalles
que todo aquel que haya empezado a trabajar el trabajo de forma unilateral lo va a identificar. Va a decir enseguida, uy, la pierna derecha hace esto diferente que la izquierda. De repente tengo más dorsal en la derecha que en la izquierda, de repente esta rodilla no Sí. funciona igual. ¿Por qué en este lado me subo tan fácil y en este se me colapsa la rodilla? Y es que a lo mejor tienes pequeñas diferencias que a lo mejor son diferencias entre piernas, o a lo mejor simplemente eres inútil con las dos, puede ser también. A nivel de estabilización, véase, el tema de la rodilla va alineada con el pie y tienes una ligera capacidad de generar una cierta rotación externa de la cadera para estabilizar. Sí. Es una posición mucho más fuerte, involucra el glúteo mucho más y es más sano para la rodilla a nivel de que está más alineada y no se genera un valgo excesivo de rodilla, que también es una forma muy común de compensar. Sí. Y este tipo de compensaciones, de microajustes, que al final evidencian una debilidad, no los ves si no trabajas de forma unilateral. Porque esa incapacidad de a lo mejor estar esa rotación externa, a lo mejor no la ves en un trabajo bilateral. Entonces, introducir de forma regular y de forma seria, no de vez en cuando juego, Sí. sino voy a dedicarle Sí. 3-6 meses a desarrollar mi pistol squat a lo que llegue, Sí. a tener a muchas repes y tener muchas repes peso, luego step ups, luego cossack squat, luego speed squat. Todos estos son como una serie de test, de checklist para que te familiarices con tu tren inferior. Incluso aunque lo que te interese sea principalmente la performance, porque ¿qué implica lo que has dicho? Es que las lesiones y los dramas y las limitaciones generalmente, en el largo plazo sobre todo, vienen por los eslabones débiles de la cadena. Es por donde peta la transmisión de fuerzas. Vamos a decir, un elemento en el que hay una transmisión de fuerzas, el eslabón más débil es por cuando se generan esas tensiones, es lo que rompe y lo que peta. Entonces, Por eso creo que los elementos unilaterales son una gran herramienta para proveer Sí. antifragilidad a la gente. provee la Y antifragilidad, pero antes de proveerla, te provee los anteojos, las gafas. Exacto. Para, como decías, poder detectar, ostras, es que el autor me sufre, es que me tiembla la rodilla, es que no tengo estabilidad, es que X, Y, Z, mil individualidades. Y con musculatura muy pequeña. Es que eso creo que es a lo mejor dices, son los estabilizadores, el obturador, el piriforme, el glúteo medio, que en esta posición no lo uso, no lo funcionan activo, bien. esto, lo otro. Noto que algo no funciona. O Y todo eso es más haces fácil una serie de compensaciones en la forma de tu sentadilla con la cual no implicas este tipo de cosas y tiras para adelante, tiras para adelante, tiras para adelante, adquieres una alta performance muchas veces en lo principal y cero performance Sí. en lo complementario, y el día que te sales te lesionas y te echas las manos a la cabeza. El día que dices voy a probar Bulgarians, voy a hacer esto, lo otro, tal, o me voy a hacer unos sprints, ¡pum!, rotura. Ostras, ¿qué ha pasado? Sobre todo si vienes con mucho ego de es que levanto 150 kilos de sentadilla. Guau. Yo puedo hacer pistols Lo he visto, lo he como visto. aire. Y tu menisco dice, no puedes. Más compensaciones. Una tradicional en los gimnasios, abrir el stand, separar más los pies. Ya no solo la cantidad de rotación externa, que es a medio que lo permitimos, sino abrir el stand y hacer rollo sumo, hacer muy anchas las sentadillas. ¡Wow! Estás compensando de todo. Compensas ROM, compensas esto, lo otro. Bueno, sí, o sea, es una. Como decíamos antes, es una técnica particular. Si tienes claro por qué lo haces, si tiene un Sí. objetivo adecuado, estupendo. Y las limitaciones que Sí, le lo- da al a la cadera, patrón. a la así. rodilla. Si lo Entonces, estás haciendo de forma Sí. involuntaria porque así puedo y si no, no, te estás cegando. sí, y la porque- pistola te lo enseña. Te dice, uy, Y amigo. esto lo hablaba ayer con David en el gimnasio. Muy poca gente mira de forma voluntaria a sus deficiencias con intención de mejorarlas. Eso es muy raro porque es muy incómodo. Sí, Cuando tú haces una sentadilla, en este caso vamos a poner bilateral, y dices, es que no puedo bajar con los pies juntos, tengo que abrirlos un montón, la mayoría de gente dice, pues trabajo con los pies abiertos. Cuando lo que debería decir es, yo debería poder bajar con los pies juntos y con los pies abiertos, y luego yo, dentro de toda mi opcionalidad, escojo el patrón que mejor me convenga. No ceñirme a un único patrón porque no puedo hacer los demás. ya. Lo que creo que está en el centro de la filosofía de Enso Movers es precisamente mirar en esos eslabones débiles. Es decir, no. Primero miras tus debilidades y trabajamos eso y la otra. Y únicamente cuando tienes todo el espectro de movimiento, todo el repertorio de capacidades que tiene tu cuerpo, entonces escoges cuál es más eficiente para tu anatomía. Pero no hacemos elecciones en base a nuestras debilidades. Las debilidades se cogen, se trabajan, se resuelven. Sí. Y de esta forma creamos Sí. humanos mucho más Sí, funcionales. y que a nivel de mapa, todos podemos tener intereses individuales y debemos tenerlos, pero se debe trabajar, me gusta visualizarlo, o lo suelo expresar de esta manera, como una pirámide. No va todo aquí arriba. No tienes por qué
poner la pistol como el pináculo de tu trabajo de tren inferior forever, porque Enso Movers te está diciendo que es un patrón interesante y tal y cual. Puedes seguir priorizando en el largo plazo de las cosas tu back squat, tu trabajo que tú suelas hacer. Vale, pues está en la cúspide de la pirámide. Pero eso no significa que no deba haber otros elementos. Dale menos importancia, trabaja lo complementario al final de la sesión, alguna sesión extra, fuera, o sea, cíclalo, en plan, yo qué sé, 3 trimestres de back squat, un trimestre de complementarios. Busca una O aritmética. haces tu back squat y luego haces Sí, complementarios. busca una aritmética por la cual haya algo de trabajo a esas otras áreas, ¿no? Y se genera como esa pirámide, no tanto en cuanto a que esos son fundamentos que también, sino en cuanto a una jerarquía, ¿no? Pero que no puede ser algo vertical o único, ¿sabes? Sí. Mi back squat y ya. No. Intenta ampliar, aunque eso siga siendo prioridad, y mantenga la Y prioridad. de hecho voy a romper una lanza incluso también a favor de la gente que no está tan interesada en las pistas o en el trabajo siempre calisténico. Si tienes un gimnasio y tiene máquinas, pruébalas. Mira a ver. Con el mismo principio de con lo el que mismo estamos hablando. principio. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Squat en péndulo, hack squat, extensión de rodilla, curl de isquios, diferentes variantes. Prueba, juégalas, experimenta. Si en alguna te sientes súper débil o notas que te sufre mucho una cosa de forma anómala, métela como complementario unos meses. Sí. Fortalece. Dedícale un mes a ciclo, dedícale 6 semanitas, 3 meses. 3 meses, 3 meses. Yo no dedícale un- metería nada menos de 3 meses. Porque al final son debilidades. Sí, si tienes un Y son patrones. moderado alto nivel de performance, sí que recomiendo tiempos más cortos, porque no es tanto el desarrollo de capacidades generales que vas a buscar con ese jugueteo y esa exploración, sino más el entendimiento de las activaciones, la parte skill, pero también el nicho. Entiendo lo que dices, generalmente el grueso de la gente cae en esas etapas más iniciales, intermedias, en el que estás desarrollando capacidades, dedícale 3 meses o que no pasa nada, que no hay ningún drama con hacer un año máquinas en el gym. Yo no lo haría solo de máquinas, porque entonces es bastante. Sobre todo es bastante aburrido. Sí, un poco coñazo. Pero como complementario, absolutamente. 100%. Sí. A ver, mételo, o sea, mete tu trabajo fundamental, que puede ser trabajo principal pistol, trabajo principal back squat, front squat, lo que sea que sea trabajo principal. Y luego siempre recomiendo tener 1 o 2 ejercicios complementarios sueltos al final, con menos sets, un poquito más de repes, Sí. cuyo objetivo no es mejorar tu ejecución y tu rendimiento al máximo, sino complementar aquellos aspectos en los cuales tu ejercicio principal quizá peca un poco de ello, ¿no? Pues quizás si tengo pistols, meto algo más de trabajo lumbar, meto extensiones lumbares con peso tras nuca, a lo mejor no para ponerme súper fuerte ahí, pero quizás simplemente para mantener esas skills que en otro trimestre pasado he desarrollado cierta fuerza y capacidad en peso muerto, Sí. y de repente digo, para no perderlo durante los meses que hago pistol, lo añado y lo Claro. complemento. Al Por final ejemplo. de la sesión, como un extra o como fuera, claro que sí. Claro. Entonces, a nivel de movilidad hemos hablado. Creo que a nivel de equilibrio no hay mucho que decir más allá de Sí. las progresiones de las que vamos a hablar Sí, ahora. dentro de las progresiones lo atendemos. Claro. El único matiz que daría para aquel que no haya visto contenido nuestro hablando de la parte del equilibrio en términos teóricos es rápidamente explicar que el equilibrio es fuerza. Específica. Específica, en un escenario muy concreto de aplicación de cargas. Y la falta de equilibrio es la falta de fuerza, la falta de capacidad de gestión de fuerza es un escenario muy específico. Por lo tanto, tienes que desarrollarlo. No es una cosa de que digas, es que no tengo, es que tal, pues entonces lo voy a asistir y ya, y tiro para adelante. No, es un error. Y cuando hablamos de fuerza, creo que es importante matizar que tiene un componente de habilidad y un componente neuronal. Entonces, Sí, la fuerza es el combo. Sí, sí, sí. No solamente porque alguien puede decir, yo es que estoy muy fuerte en un gesto, en sentadilla, por ejemplo, lo que más se refiere aquí, pero no puedo hacer pistol porque me caigo. Sí, pero es que la fuerza es específico. Tú tienes que aprender a aplicar fuerzas en este escenario específico. Y la Sí. pistol es diferente. Va a tener, evidentemente, transferencias, y vamos a cogerlo más rápido la mayoría de las veces, pero tiene ese componente de especificidad al que además hay que prestarle genuina atención. He visto muchos casos en los cuales la persona estaba fuerte, pero temblaba mucho o no hacía una pistol limpia simplemente por falta de atención. Quiero hacer bien esto, quiero centrarme en no temblar, en que no se me colapse la rodilla, en meter las repeticiones, en no perder el equilibrio, Sí. con detalles como coger el suelo con el pie, que no te resbales, no utilizar un zapato. Sí, totalmente. Eh, Tienes que ponerle atención a intentar equilibrar a pesar de que estés asistiéndote, de la manera que ahora propondremos, pero a pesar de que te estés asistiendo en el trabajo de equilibrio, tienes que estar intentando equilibrarte, hacer los ajustes
intentar estar de manera eficiente con el peso emplazado, etcétera, etcétera. Y otro punto clave, más allá de graduar esa reducción de la asistencia, es querer menos asistencia. No usarla y ya. Tienes que decir cuán poca puedo usar para satisfactoriamente gestionar el equilibrio de esta repetición en este ejercicio dado. Eso es un macro punto que Ahora entramos, pero esto da pie a empezar a hablar de las progresiones. Un podcast de equilibrio. Pero antes de hablar de cómo asistir la pistol per se, que tiene mucha amiga, recomendaría, antes de empezar a trabajar la pistol, que es puramente unilateral, es con peso, todo el peso corporal en una pierna, soy muy fan de recomendar a la gente que antes haga sentadillas cosacas y sentadillas búlgaras o split squat y sentadillas con bilaterales, con algo de carga, que estén fuertes en algo de trabajo unilateral. Estas dos variantes creo que son ideales porque tienes algo más de trabajo de equilibrio, puedes distribuir el peso entre las dos piernas, con una principal y otra secundaria, por eso me gusta llamarlo más bien trabajo asimétrico, más que unilateral. Y desarrolla fuerza también con algo de peso, sea sentadilla frontal, sea sentadilla trasera, sea goblet, sea con mancuernas, como gustes, pero sí. Si tengo que poner un escenario ideal, por lo menos haz sentadilla back squat con peso corporal, de forma cómoda, por bastantes repes. De esta forma nos aseguramos que aproximadamente cada una de las piernas va a llevarse un peso similar y sobre todo que los tejidos pasivos tienen cierta resiliencia, cierta resistencia. Y la pistol al ser unilateral de verdad, empieza ya a mitad de camino. O sea, las progresiones a nivel de intensidad son un poquito complicadas, pero empiezas con peso corporal, punto. Todas estas regresiones te permiten adaptar un poquito los tejidos de forma más paulatina, especialmente si no tienes mucha experiencia. Sí. En los casos extremos que he visto después de todos estos años, el mínimo con el cual he visto a alguien sacar pistol en cuanto a squat con carga ha sido mitad de peso corporal. Pero esos casos que hemos tenido han sido muy conflictivos. También es que te lo vas a sacar más rápido. Ese es el punto. Y yo diría, la recomendación es, idealmente peso corporal, no obligatorio ni mucho menos, idealmente porque va a hacer más fácil que no te frustres y no abandones, porque a lo mejor si tú pesas 70 kilos y tu techo con sentadillas son 35 y te quieres tirar por las pistols, pues a lo mejor te tiras un año con regresiones de pistols. Y no todo el mundo a nivel ego, a nivel llevar eso, lo navegan bien. Un año sin poder bloquear una skill que quieres bloquear, haciendo con microprogresiones, ¿sabes? Entonces, facilita el camino llevar más deberes hechos. Y además, cuanto más azúcar más dulce hacemos en nuestra tierra, cuanto más azúcar más dulce, no tiene por qué ser body weight, pero cuanto de mitad de body weight hacia body weight, cuanto más arriba llegues, en el momento de transición, mejor. Sí. Por ejemplo, aquí vamos a matizar, en mujeres, body weight es una cifra significativa. A lo mejor, pues, oye... 6 meses es un año de trabajo para mujeres va a llevar, que se lo toman en serio. Sí, pues si haces pesas 60 kilos y ya haces 30, bueno, empuja 40 kilos, no llegues a 60, pero empújalo un poco más. Cuanto más empujes la sentadilla, más sencilla va a ser luego esa transición, eso hay que decirlo. Y es que este es un problema de la pistol que comparte con muchos elementos calisténicos, que al tener un componente de equilibrio es difícil repetir el mismo patrón exactamente con una carga reducida. Y es por eso que es un problema, porque si no puedes hacer el mismo patrón a una intensidad menor, es muy difícil utilizarla como herramienta de fortalecimiento progresiva. Una vez que puedes hacer muchas pistolas con una pierna, es muy fácil añadir medio kilo, 1 kilo, 2, 3, 4... Es progresivo. Al principio, si no puedes hacer una pistol, lo que va a suceder es que o bien no vas a poder bajar, o bien te vas a caer. ¿Y eso qué significa? Que donde estás débil no vas a trabajar. Y si no puedes trabajar donde estás débil, no vas a mejorar. Y es por esto que estar bien fuerte en todo el rango, con una sentadilla bien fuerte y con otros patrones asimétricos bien fuertes, que se pueden trabajar de forma más escalada. Por ejemplo, casi todo el mundo puede hacer una squat búlgara a rabo completo, poniendo los pies casi a la misma altura, pero elevados, para que la rodilla atrás pueda bajar un poquito, claro, de forma que la pierna delantera baje hasta contacto de isquio con gemelo, como decíamos.
Casi todo el mundo puede hacer eso. Y puedes lastrarlo. Puedes añadir 5 kilos, 10, puedes subirlo muchísimos kilos, puedes subir hasta 70 kilos si quieres. Te aseguras, es una forma más inteligente de fortalecer la pierna en todo su rango, de forma que luego el salto a nivel de, pues como siempre hacemos en Smoothers, el salto de tengo las capacidades a aprender un skill sea el aprendizaje de ese gesto. Sí. No encontrarte limitaciones de fuerza, de movilidad. Y en este aspecto, pues la pistol empieza en un escenario intermedio. Sí, y hay que decir que esto es romper una lanza un poco para aquellos que no les mola el tema skill y tal y cual. Nosotros trabajamos la fuerza muy con skills, pero hay que entender que no es lo más eficiente durante el desarrollo de la skill. Una vez está desarrollada la skill, el desarrollo de la fuerza con ese patrón es perfectamente válido versus otro. Si yo ya sé hacer pistols, la técnica de la pistol está totalmente interiorizada, el equilibrio, etcétera, etcétera. Desarrollar fuerza con la pistol es igual de válido que otras herramientas como una extensión de rodilla en máquina hiperanalítica que no tiene casi componente skill. Pero es verdad que durante el desarrollo de la skill, el ratio de mejora en capacidad de fuerza va a ser menor que con otro patrón que ya tenga la skill, porque es más sencillo. Y esto hay que reconocerlo y dejarlo encima de la mesa, y eso aplica a las etapas tempranas, en las cuales tienen mucha fuerza por desarrollar, y como decías, es un poco complicado en las etapas iniciales emular con exactitud, es más, es prácticamente imposible emular con exactitud la técnica de la pistol per se, al meter las compensaciones que te permitan hacerla cuando no tienes la capacidad inicialmente, ¿no? Y es por esto que en muchos escenarios, mira que yo soy también un gran defensor de herramientas con peso corporal, de la calistenia, del desarrollo de la complejidad, pero hay muchos escenarios en los cuales no es la mejor herramienta para la persona. Sí. Véase. Hay gente que se extraña, algunos clientes que llegan y dicen, Claro. que me pone leg extension en máquina o que me pone... Sí, Porque yo premio lo que militar defiendo es sentado y no hago cosas raras. La mejor herramienta para tu situación. Sí, Y para una persona que está muy débil o que tiene poco tiempo, no puede dedicarle tiempo y esfuerzo mental a desarrollar una skill, una habilidad, ponerla con este tipo de patrones puede ser un elemento de frustración, porque no va a mejorar ninguna de las dos cosas. Entonces, sí, ponerlas en situaciones más estables, que no requieran ese foco, Sí. es ideal. Y como bien has dicho, una vez que lo tienes, es una herramienta estupenda. Pero en el desarrollo, que la gente evalúe si lo que quiero es desarrollar mi masa muscular a tope, en un corto periodo de tiempo, no te pongas a desarrollar pistol o desarrollar muscle ups. Tiene otros beneficios que hemos Sí. hablado muchas veces a nivel de complejidad, a Sí. nivel de versatilidad, variabilidad, etc. Pero este balance entre... este trade-off, este problema que presentan las habilidades calisténicas o herramientas ejercicios que tienen una gran demanda de habilidad, es importante ponerlos sobre la mesa. No siempre son superiores los calisténicos, depende de tu escenario, depende de lo que tú quieras. yo valoro el componente skill, porque Yo lo para valoro mí es muchísimo. superior en muchos escenarios, pero Porque una estoy vez que lo dispuesto a tienes, pagar el lo precio, es. claro, porque lo es, una vez lo tienes, pero pues estoy dispuesto a pagar el precio de esa etapa de aprendizaje, la skill, que no me dé los retornos en ganancias de fuerza que da un patrón más simple. Pero es algo que la gente debe ser consciente y tomar la decisión de manera voluntaria. Y si ha escuchado la primera parte del podcast y está de acuerdo y le interesan todos esos potenciales beneficios que le va a aportar, aunque sea como trabajo complementario, el trabajo de pistol, pues se incluye en programa y se hace y se aceptan las consecuencias de que el ratio de mejora en la fuerza no será durante ese periodo de aprendizaje el óptimo. Será ligeramente subóptimo hasta que se tenga la skill. Entonces, bueno, dicho esto, creo que nos podemos meter al lío con La pistol. con la Progresiones pistol. de progresiones de En el pistol, podcast ¿no? de pistol podemos hablar de la pistol. Una vez que tenemos ya requisitos, estamos Sí. fuertes, hemos decidido que queremos invertir el tiempo, el esfuerzo. Sí, A la hora de empezar, es difícil asistir a pistol. Vamos a traer sobre la mesa diversas herramientas y lo que voy a recomendar a la gente es que las pruebe todas. sí, Que encuentre no solamente aquellas que te dan mejor feeling, sino que las vayas ciclando unas y otras, porque a lo mejor usar una te pone fuerte y te enseña unos patrones y otras te enseñan otras. sí, Porque la pistol tiene... es difícil encontrar una asistencia que emule el patrón exacto Sí, de movimiento. y no que lo tú haces. desnaturalice, Y no lo sí. desnaturalice. sí. Tanto es así que todavía tengo que encontrarlo. Sí, O sea, yo tengo incluso- uno que es superior, el superior, Y esto- pero que no aplica a todas las limitaciones en la Claro. pistol. Y esto es que además es
curioso porque una vez que sabes hacer la pistol, puedes encontrar la ejecución de la pistol correcta con casi Con todo. estos ejercicios, con casi todo, sí, sin que se naturalice la técnica. Claro. Pero eso no es justo, porque quien la necesita, esa regresión, no tiene la skill aún. Exacto. Es por eso que Sí, ninguna de estas progresiones va a ser superior. Va a depender de tu caso. sí. Y eso genera un problema porque ves a muchos coaches que las prescriben muchas de estas regresiones. Entiendo desde ese punto, ¿no? Porque, claro, luego empíricamente muchas dan problemas por esta neutralización del patrón. Y se prescriben porque ellos, que ya saben hacer pistol, entienden la pistol, oye, me reduce la carga, tal, estoy pudiendo hacerla asistida, perfecto, tal, pero no aplica en muchos escenarios. Yo iba a decir, hay una primera que es ¿La quieres decir o brutal. quieres que vayamos un poco por orden de limitaciones? Va de la mano, porque no es la compensación a la movilidad. Sí. ¿Vale? Y luego Yo podemos iba a hablar, empezar por ahí. Sí, luego podemos hablar del equilibrio. Porque si no que es puedes entrar, superfácil. pues ya Claro, hemos movilidad, acabado. equilibrio y, por último, regresiones en fuerza. En movilidad es súper sencillo la pistol porque... De escalar, de progresar. Sí, porque elevación de talón. ¡Au! Con una agresiva elevación de talón, Sí. casi todo el mundo es capaz de bajar a una pistol. Sí. Y Y arreglas aguantarla. el tema cadera. En el caso de que también haya una limitación en flexión de cadera, aquellos que tengan más limitaciones, con suficiente elevación de talón vas a poder hacer pistols compensando eso. Y trabajas paralelamente. Tu movilidad no es eficiente dentro de una pistol, pero algo te sinergiará y en medida que vayas optimizando y te vayas permitiendo menos elevación de talón, ya la vas bajando. Esa es la compensación en rango, en movilidad. Si te falta movilidad de rodilla, te recomiendo que trabajes otras cosas antes que la pistol. Sentadillas Sí. de cuclillas, Sentadillas en cuclillas seizas, asistidas y tal y natural cual, extension, hasta que construyas todo sí. el rango. Correcto. A la hora de Protocolo elevar el squat talón, que tenemos. el protocolo Hay squat, que, nunca importante. monetizamos nada. A ver, eso lo charlamos. Tenéis los links en la descripción. Sí, por el cierto. protocolo squat, tenemos una parte inicial del protocolo para aquellas personas que tienen dificultades en la flexión de rodilla o molestias en la rodilla. Construye esa capacidad antes de enfrentarte a la construcción de fuerza en todo el patrón y tal y cual. Tienes que tener una rodilla capaz, sana como para doblarse, entrar en rango, que no te duela. Claro. A la hora de elevar el talón, creo que merece mención especial que la pista, al tener un componente de equilibrio, no recomendaría hacerlo con una elevación de talón con un disco, por ejemplo, puesto que parte del equilibrio de la pistol viene de coger la superficie en la que estás y equilibrar. Si la gente puede utilizar o una zapatilla altera, que te coge el pie y te eleva el talón, Un plano o inclinado. inclinado, coges una tabla, Idealmente rígido lo elevas. para las compensaciones de equilibrio que le vas a una hacer. tabla de madera con dos discos, porque si pones uno bueno, con un plano inclinado elevado y lo haces ahí, Sí. esas serían mis recomendaciones Sí. ideales. Excepción a aquellos que ya tengan la parte skill súper clara. Hay gente, por ejemplo, hemos tenido estudiantes como Quique, que la han trabajado, la tienen súper interiorizada, la trabajan con lastre, pero le falta dorsi. Oye, tienen muy clara la técnica, el equilibrio, en una superficie más o menos inestable, es capaz también de hacerla. Se pone un disco en el gym, le echan la cuña y te hace las pistols. Esto no es el escenario habitual en el que la gente necesita elevarse el talón para una pistol. Suele ser a la par que las cosas que vamos a hablar aquí ahora, que son las regresiones en fuerza. Cuando no tengo la fuerza, no tengo la skill, no tengo la mobility, compenso la mobility. Con un plano rígido, inclinado, como una tabla de madera. Hay veces que tienes rampas, trabajas en un parque. Yo alguna Sí, vez que he trabajado sí, cuando sí. en mi juventud trabajaba en parques, generalmente encontrabas rampas. Bueno, vas a la rampa, coges una piedra inclinada, algo así. Rígido, inclinado. Asimismo, para que la gente que quiere trabajar la pistol y desarrollarla mucho, incluso gente que también tiene muy buena dorsiflexión, tiene movilidad, pero quiere escalar fuerte los kilos, tampoco le recomendaría que se obsesionara con tengo que poder hacer pistol en suelo con pie plano antes de mejorar nada más, no. al igual que se lo recomiendo con las sentadillas. Muy loable, los objetivos de poder hacer todos estos gestos con pies planos, está muy bien, a la gente le recomiendo que mejore su dorsiflexión, Trabaja que trabaje trabaja tu tobillo, mobility. Sí. pero a la par, si tienes que elevarte el talón para hacer un trabajo de rango completo de rodilla, cadera y tobillo, porque estás trabajando a rango completo de tu tobillo tal y como está en ese momento, si tienes que elevar el talón, elévate. No hay ningún problema, desarrolla la capacidad, calienta bien el tobillo, trabaja la dorsiflexión, aproxímate como objetivo secundario
Pero no dejes tampoco que el discurso naturalista de no, es que plano y descalzo es mejor, te quite gains. Es mejor que no desarrollar fuerza. Claro. No, es que, No. es que mi dedo gordo no puede hacer nada y por eso no voy a desarrollar la fuerza hasta mi cadera. No tiene ningún sentido, ¿vale? No, Limita paraleliza, lo que, paraleliza. a lo Sí. que sucede en el dedo gordo. Paraleliza, y prioriza y ten claro que la fuerza rey desarrollala en paralelo en el que también Claro. me interesa la skill con unos estándares concretos, pues entonces a lo mejor lo que paralelizo es el trabajo de la dorsi, como decías, y ya está. Sí. Y en el largo plazo tienes ambas. Y una vez que te elevas el talón, que empiezas a poder trabajar la pistol, hay aquí un poco dicotomía de abordajes, ambos interesantes. Uno es trabajar repes parciales. Sí. Muy útil porque el patrón es súper natural hasta donde bajas. Sí. Te enseña a bajar, apretar, controlar, subir. Súper valioso. Ahora sí que nos metemos. Sí. Otra opción Repes es... completas asistidas. Claro. Problema, suelen desnaturalizar el patrón Sí. de diferentes formas. Sí. Como por ejemplo utilizando unas anillas, un TRX frontal para tirar, que te permite caer hacia atrás, asistirte con una puerta, tiene un poco o un marco, un palo, lo que sea, tiene un efecto similar. También hemos probado a veces con situarte entre dos cintas de anillas y utilizarlas para tirar, puesto que no puedes hacer un Sí. desequilibrio frontal. Hay gente que prueba a ponerse gomas por debajo de los sobacos y demás. No soy muy fan porque tienden a abrirte la cadera. Complicado. Y luego como punto intermedio está el trabajo de excéntricas, simplemente de Sí. controla la bajada, que es otro problema. O sea, a nivel de bajar hasta la mitad y caerse. Típico peso adelante. Esa es una de mis favoritas, creo yo. Donde compensamos en parte la movilidad, porque el peso hacia adelante nos permite estar un poquito más abiertos y eso reduce las limitaciones de tobillo y de cadera. La única pega es que no es infinitamente escalable. Es decir, un peso adelante, 2, 5 kilos, ya te hace muy buen papel. No vas a aguantar 20 kilos ahí adelante para No. hacer tus pistols porque entonces ya hemos perdido el propósito. No, Entonces, es durísimo en carga para rodilla y es durísimo para el hombro. todo, claro. El core. Entonces, mi número 1 sería el talón elevado Sí. para todo esto. Sí. Luego, la variante de peso adelante a mí me gusta mucho, también Sí. porque es muy progresiva. Puedes ponerte 2 kilos, 1,5, 1, 500 gramos si te hace falta. Y me gustan mucho las progresiones que puedes medir. Sí. Y El se problema, trabaja a rango completo. hay que entender el problema que tiene esa progresión que hemos encontrado empíricamente. Es un colectivo muy específico. Suele ser mujeres que en las sentadillas tradicionales tienden a llevar el culete muy hacia atrás. Cuando usan esa progresión, tienen dificultad de expresar su máxima dorsi en el patrón. Como decíamos, todas las regresiones de asistencia van a naturalizar o tienden a naturalizar en una dirección u otra el patrón. Y esta es en esa dirección. Lo que decías al principio es rey al final. ¿Qué regresión, qué tipo de regresión uso? Testéalas, juégalas, dale un margen, un mes, un tiempo para probar, ver qué tal. Y mira tú, ostras, pues yo expreso mi máxima dorsi en el ejercicio. Has encontrado entonces una progresión de 10, porque te va a permitir trabajar asistido y no te está generando el potencial problema que genera esta progresión. Lo mismo con las otras, porque pasa tres cuartos del mismo. Todas tienen algún tipo Quizá de también contra. hay un matiz que es un error muy común pensar que si puedes mantenerte en una pistol profunda, lo que te falta es solamente fuerza. Y no es real, porque tu máxima demanda de dorsiflexión se acontecen cuando tu fémur está paralelo al suelo, que es cuando la rodilla tiene máxima proyección. Y una pistol, si comprimo al máximo, mi tobillo puede estar en 90 grados. Pero no puedo bajar una pistol con el tobillo a 90 grados. No. Entonces, es importante, si tú necesitas cierto calzo para trabajar, para situarte en el fondo de una pistol, para trabajar ponte más, Sí. para hacer todo el recorrido. Y Sí, porque no es abajo del todo donde vas a tener Claro. los máximos requerimientos de dorsi. Y porque no quieres empezar a aprender un patrón mal por esos problemas de tobillo. Entonces, ponte de sobra, que digas, No es el limitante. limitante No es el 100%. limitante. Correcto. Y una vez Sí. que tienes eso, Sí. reduce. Y a medida que reduzca, vas a encontrar cuál es la mínima cantidad de elevación de talón que necesitas para hacer tus pistols. Sí. Yo abogo por combinar estrategias. Como decía, no te tienes por qué casar con una y las tienes que probar todas, pero combinadas. En el sentido de trabaja
con patrones desnaturalizados asistidos de la pistol para trabajar la fuerza a rango completo y porque te enseñan cosas. Y luego complementa con repeticiones a punto de no retorno, o sea, bajar hasta el punto donde dices, toco un taburete, una silla, un bloque de yoga, algún elemento que me marque la altura, la mayor profundidad posible que puedo volver, de forma controlada, sin rebotar, sin caerme y demás. Y como siempre hacemos con estas progresiones, abordas la dificultad desde varios frentes. Sí. Y al final te encuentras en la consecución de tu pistol. Aprendes el patrón sin desnaturalizar mediante ningún tipo de asistencia, cambiando el rango, y ganas la fuerza por el otro lado. Un elemento interesante que muchas veces hemos prescrito que la gente puede valorar como herramienta es, en paralelo a construir la transición, trabaja isométricos en el fondo del pistol. Aprende a estar en el punto de destino. Aprende Bueno, claro. cuán profundo... Yo lo he dado por supuesto. Claro. Eso está ahí. Pero es que una sentadilla, y eso pasa también en la bilateral, lo recomiendo fortísimamente en etapas iniciales hacer tempo squats en los cuales hacemos pausas abajo, porque no está claro, hasta que desarrollas bien el patrón, hasta que ya le has puesto trabajo, cuán profundo es bien. Interioriza cuál es el fondo de tu pistol, de tu sentadilla de trabajo, XY. Entonces trabaja isométricos, asistidos, con cuña, cogiéndote algo, vas minimizando la asistencia hasta que puedes hacerlo. Hay veces que el limitante también es el flexores de la pierna que va extendida. Ojo, Claro. para eso conviene que nos pongamos a hacer la pistol en una superficie elevada que permita que la otra pierna tenga margen. Rollo, por ejemplo, encima un cajón, de un step, un cajón quizás muy alto, si perdemos el equilibrio, miedo a caernos. Un Superficie step, firme. Sí, superficie Siempre. firme. Un step, Siempre. estamos encima del step, con nuestra cuña y montamos un setup raro y la pierna puede bajar más abajo del suelo entonces, que sería la altura del step, y no tengo el problema de los flexores. Y podemos doblar a veces un poquito incluso la rodilla para los que tengan limitaciones de movilidad ahí y sea una limitación significativa. Eso también es Pero relevante. cuidado con esas compensaciones de Sí, porque flexionar si la rodilla. flexionan mucho, entonces... Tienes más demanda en la otra pierna, porque hay que llevar algo hacia adelante. Sí. Y ese algo generalmente tiene que ser la otra rodilla. Sí. Y es muy fácil viciar el patrón a base de bajo y cuando subo pierdo toda conciencia corporal, solamente me centro en empujar, flexiono la rodilla, me hago un 4 y al final subo. Sí, Es importante intentar tomarse estos patrones con la misma seriedad con la que uno aborda una sentadilla. Tú una sentadilla bilateral, te cargas la barra, te centras, coges aire, bloqueas, bajo y subo. Aquí tiene que ser igual. Me pongo, me sitúo, estoy en equilibrio arriba. estoy en equilibrio, estoy bien. No parto desde la nada, ¿eh? No es quito el pie bajo, no, es no, terrible. no. Me pongo. Te pones unilateralmente, estás en equilibrio. Extiende la otra pierna, bloquea la rodilla, firme, y dices, esta pierna, fuerte, ligera flexión de rodilla, con Mi rotación torso externa. centrado encima de la rodilla, esa es otra. No estoy de cualquier manera. Aquí quito la pierna y bajo. Un No, buen consejo es, si centrado. estás temblando antes de empezar, no tienes que empezar. Tienes que estar firme Estable. y estable. Sí. Bajas y la otra pierna, pues a lo mejor puedes flexionar la rodilla, la cadera y demás. Yo recomiendo no flexionar la rodilla por mandar esa señal de tensión. Sí. Mantén la tensión, al igual hay que poner puntas, aparte del aspecto estético. Sí. Transmite tensión a lo largo Totalmente de de la cadera. acuerdo. Hacerlo solo en el escenario, chicos, en Luego el sí que guarrea, se tengáis. guarrea cuando Claro. estás en tu límite. Pero si tenéis mucho déficit de flexión de cadera, podéis hacerlo honestamente, trabajar en paralelo, no es tan costoso. Trabajar en programa algo de trabajo de flexión de cadera. Tenemos 1000 materiales ahí fuera, Sí. en redes, en YouTube. Tenemos el producto de discos de goma para llegar un palmo más al suelo y que no sea limitante en este tipo de patrones. Si os interesa, Asimismo, en esta importante. misma línea de compensaciones por problemas en la pierna que está libre, Sí, cogerme el pie para compensar mi fuerza de flexión en la Sí. otra pierna. un clásico. No es terrible. No es terrible. Desde mi punto de vista, es un poco lo que hemos hablado desde el principio. Estás evidenciando que tienes problemas de control en esa Sí, posición. sí. Fortalécelo. Y si te puedo recomendar algo que sea específico, ponte la elevación de pie que necesites para bajar una sentadilla profunda Sí, y haz repes de flexión de cadera con la pierna que está extendida. sí. Repes con isométrica, además. Sube 1, 2, 3. Además, es un problema en etapas avanzadas hacerlo así porque no es una posición óptima para empezar a lastrar la pistol.
Si quieres lastrar la pistol, tener que estar con el torso ahí adelante y cogiendo del pie es una cosa rarísima. Quieres estar en una posición un poquito más erguida, que no tiene que estar hiper anteversión o tal, pero sí que quieres estar un poco más erguido. Y no solo eso, sino que el mejor feeling que puedes encontrar en la pistol, y creo que el que tiene la mejor curva de fuerza para darle protagonismo también a la rodilla, es notar que estás cargando el peso encima de la rodilla cuando haces la pistol. Y cuando te coges el pie adelante y llevas el culete atrás, no tienes esa sensación. Entonces, a mí no me gusta. Pero entiendo su función. Si no puedo trabajar la pistol sin cogerme porque no tengo capacidad de los flexores hasta que la desarrolle, es una regresión, podríamos decir, al igual que en las otras compensaciones. Hay que entender lo que hace cada cosa. Hay otra compensación o regresión, como siempre, depende de la intención que lo hagas, muy sutil, Sí. pero que creo que vale la pena traerlo sobre la mesa, que es cuando utilizas un peso externo, frontal, puede ser un peso o puede ser la pierna que está libre. Si tú quieres ser extremadamente purista a la hora de ejecutarlo, el peso tiene que mantenerse a la misma altura que tu torso en toda la rep. Eso significa que si tu pierna está paralela al suelo, cuando tú subes, tu pierna tiene que seguir paralela al suelo. Sí. Si tú subes y bajas el peso o dejas caer la pierna, Sí. se genera una fuerza de compensación que te facilita la subida. Sí. Entonces, si cuando subimos la pistol bajamos, Hay que ser estricto. facilita el gesto. Que está muy bien si tú tienes muy claro que eso es lo que quieres y que vas a reducir esa existencia. Sí. Pero Que si eso está queremos ahí ser muy puristas, y tal, sí. Totalmente. la pierna extendida se mantiene a 90 grados y si tienes un contrapeso se mantiene ahí. Que Sí. la gente sea consciente. Que las Yo- curvas de fuerza no siempre... o sea, que las asistencias no siempre vienen de la mano de pongo más o menos kilos. Esta entra dentro de la categoría como, por ejemplo, de hago un dip en las anillas y flexiono la cadera a medida que flexiono el codo, de forma que el centro de masas no cambie su altura, simplemente cambia Claro. mi posición con respecto al mismo. Sí. Pero no estoy desplazando el peso. Exactamente. Exactamente. Y eso es una de las cosas que notas que estás haciendo bien cuando cargas bien el peso encima de la pierna, cuando estás con tu peso bien encima aquí y no llevas el culete como atrás, ¿no? Que sí que notas esa basculación que dices en vez de subir y bajar como un ascensor, ¿no? Que es lo que tú Exactamente. quieres buscar con la pistol, ¿no? La sensación que sea un todo tengo yo la sensación de subo y que bajo mi como un pierna es ascensor. un pistón hidráulico Sí, que me y hace que me eleva. me eleva, me sube. De 10. Aquí yo ya comentaría, en mi preferencia personal es por el uso de todas y cada una de estas regresiones que hemos disparado cholón, es que con la que mejor resultado he obtenido es con las progresiones incrementando el rango parcial, pero claro, aquí está la trampa por la cual no puedo decir, os la recomiendo por encima de todas, es en etapas medias avanzadas, cuando ya estás más cerca de sacar la pistol que de no sacarla. Cuando estás aplicando esa progresión de incremento del ROM, en etapas ya más medias finales, es excelente. Porque Sí. es la técnica que va donde toca la carga, ya es un ROM considerable el que te estás poniendo, llegas a la paralela, una cosa así, ya es, y tienes isométricos en paralelo, porque tarda meses en construir eso, entonces... Son muy duros los isométricos en paralelo, ¿eh? Sí, Son sí, sí. muy Sí, duros. sí, sí. Hubo una época en la cual hice un reto de diversas posturas de Wushu a lo largo Sí, de me esto. acuerdo. No me acuerdo cuánto, 7 días de 7 posturas, algo así. Y una de ellas era prácticamente un isométrico con el Sí. fémur a 90 grados. Muy duro para la pierna y para el recto mayor del cuádriceps. Es muy duro. Sí, 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 sí. Y cuando ya estás en esa etapa final, es importante prestarle atención a la ejecución. Creo que es donde es más fácil trampear porque Sí. ya la hueles, ya dices, está ahí. Sí. Y es muy fácil bajar, a partir de 90 grados me caigo y reboto, Sí. y subo. Sí, Y ahí es donde creo que... Y el problema del caer y rebotar es el mismo que el de no entrar en el rango. Si no estás trabajando fuerte en el rango, no te pones fuerte en el rango y el rango Sí. permanece débil por 100%. siempre. Por lo tanto, Desarrolla- bajar ligeras paradas, que tampoco digo un simétrico de 10 segundos, pero bajar una parada, volver a subir a un rango el cual puedes gestionar fuerzas. un excéntrico súper controlado, que Sí. notes que en todo momento estás haciendo fuerza, Sí, parada, subida. Y ya con gestión del equilibrio en esa fase, es ideal. que todo se ha dicho, no es la forma más eficiente de acumular repes en pistol. Si uno quiere acumular repes en pistol, al igual que en muchos movimientos, el dinamismo es lo mejor. Si tú eres muy eficiente rebotando, pues no tienes que hacer fuerza. Pero si el objetivo es desarrollar Fuerza. y capacidad articular, Sí. no caigas en patrones de este estilo. Sí, además, soy muy poco fan de
no gestionando yo las cargas, rebotar al final del rango en una estructura además que tiene un rodete, vamos a decir, para generar integridad articular, como es el caso del menisco. Me huele el desastre. Sí, pero hay gente Sí, cero fan. que nos escucha que a lo mejor viene de competir de CrossFit o similar Bueno. y son pistol por repes. Vale. A entender En los riesgos. en cualquiera y- de los casos, si vas a hacer repes, si vas a hacer pistol por repes con inercias, asegúrate de tenerla fuerte, sin inercias, al igual que las muscle ups, Sí, al final de rango sobre todo. para asegurarte de que no muy hay fuerte, claro. ninguna sorpresa Sí. aciaga. Y una vez que ya tienes la pistol, que yo creo que con todas estas herramientas cualquiera la puede sacar, yo recomiendo escalarlas a números más que decentes. Sí. Yo recomiendo que la gente haga, sobre todo en hombres, quizá en mujeres un poquito más complicado, pero números que por motivos ocultos, vamos a decir, 4x10. ¿Por qué? Yo recomiendo un número 4x10. 4x10. No preguntéis de dónde sale. 4 series de repeticiones por pierna. Es el folclore oculto de los foros de fisicoculturismo de hace 15 años. No podemos hacer nada contra esto. Sí, me parece unos estándares muy serios que está bien aspirar. Incluso algo lastrado a unas 5 repes. Sí. Sí. Una vez que tienes un 4x10, ya. O sea, porque eso me asegura. Sí. De También que- es que nosotros hemos hecho el animal con la pistola. Entonces, los estándares que recomendamos quizás son medio serios. Bueno, pero eso la gente debería saberlo, que nosotros abogamos por desarrollar las cosas mucho. O sea, si tienes 4x10, en cualquier momento del día, en cualquier situación, Puedes hacer pistols en frío sin ningún tipo de problema, Ni sí. molestia, ni calentamiento, ni nada. Está Ya. ultra sentada. Y además, quiero romper una lanza a favor de trabajar en fatiga. Y es que si trabajas en fatiga con intención de hacerlo bien, te enseña a ser muy purista con la forma. Te enseña Sí. a no compensar, Sí. que luego se transfiere muy bien a, por ejemplo, cuando quieres desarrollar fuerza máxima, Sí. que tu cuerpo quiere compensar para levantar ese peso y no le dejas. Sí, Porque has aprendido a trabajar con... Es que el Es que cuádriceps es está verdad. cansado y dices, no, tú vas a seguir haciendo la misma función con el mismo gesto sin alterar la Es que ejecución. llegar a fallo sin romper forma solo se lo ves a gente con experiencia en los patrones. Y es que es verdad, tienes que exponerte a hacerlo en fatiga y aprender en fatiga a retenerla. Sí, totalmente de acuerdo. Y una vez eso, a nivel de subir kilos, considerando que tienes una pistol con talón elevado sin talón, pero por lo menos en suelo, hay diferentes setups de lastrarse. A mí, el que más me gusta es kettlebells con agarre tipo front squat, es el que más cómodo me resulta. No permite muchas compensaciones, pero tampoco fuerza una posición demasiado antinatural del Sí. torso. No las haría back squat porque No. hay que forzar mucho el talón. No. Front squat quizá podrías probar Yo personalmente, cuando... o con una mancuerna cogida así. En las rollo etapas front más squat. salvajes de mi repertorio de mi trabajo de pistol, en la Edad Media, no tenía mucha alternativa ya. Cuando las cargas son muy altas, los setups se te limitan. Y Claro. tenía que ser en front rack. Front squat, ¿verdad? Sí, Sí, sí. es el que más. Porque Sí. te permite precisamente separar un poquito el torso del, Sí. del fémur Sí. y abrir un poquito la cadera. No Mientras se que el siente back tan squat guay es- como lo que dices de tener el peso aquí o tener una mancuerna aquí o las kettlebells. No se siente tan guay, ¿eh? Ya. Porque tienes que estar más vertical, no noto tanto el peso encima del cuádriceps, o sea, encima de la rodilla. Pero cuando mueves cargas muy altas ya no tienes más remedio que usar front rack. ¿Qué te refieres con cargas muy altas? Yo tiraba 40 kilacos con la... Sí. Y siendo también un enano, ¿no? Que tampoco es un tío gigante, que también hay que... Eso siempre va en proporción peso Yo- corporal. Cuando ahí pesaba igual 60 y algo, 64 o 65 kilos. Sí, yo voy a poner mitad de peso corporal en sentadilla. Es una marca, o sea, en pistol es una marca muy seria. Sí, muy seria. O sea, es muy seria, equivalente a nivel de trabajo de lo que necesitarías de prácticamente hacer Sí. back squat con doble peso corporal. Sí, sí. Requiere Muy mucha serio. estabilidad, mucho trabajo. Yo los desarrollé en la época COVID, Sí, me acuerdo. porque era lo que había. Además tenía kettlebells y mancuernas de su padre y su madre y las ataba todas con una cinta. Ya. Una amalgama de hierros aquí. Más o menos estable y apretar.
Y ahí también encontré cierta utilidad, a pesar de que yo tengo muy buena movilidad de tobillo, a elevar un poquito el talón para hacer la ejecución un poco más cómoda. Para poder expresar todavía un poquito más de énfasis en el cuádriceps y subir un poquito más vertical. Tiene su cabida. También en una época jugué con las excéntricas súper pesadas. De acuerdo. Con otra persona. Con gente encima también. Claro, eso es lo que pasa cuando estás muy fuerte y muy cómodo el patrón. Sí, y puedes hacer el bruto. Sí. No es una gran idea, si no recuerdo mal, te tiraste una semana con agujetas. Sí, terrible. Por 1 o 2 repes. Algo así. Sí. Por un par de singles. Sí. Sí. Y luego, quizá para acabar y abrir un poquito scope de trabajo avanzado unilateral, a mí me gusta también mucho desarrollar step-ups a rango completo. Step-ups, la mayoría de gente las hace viniendo de apoyar la pierna de atrás, me levanto. Y tiene pequeños matices en la ejecución que lo hacen diferente de lo que yo llamo un step-up. Un step-up es equivalente a una pistol, solo que la otra pierna no está adelantada para compensar, sino que tiene que pasar por detrás de la línea del talón. Y para ello lo que hacemos es, nos situamos en una mesa firme o en una caja de madera, nos situamos en el borde, incluso el talón puede salir un poquito, la pierna atrás, extendemos, flexionamos las rodillas si quieres, y bajamos a rango completo, que el isquio cubre el gemelo, manos adelantadas, clásicamente a veces se utiliza como progresión de sprint, y subir. Fuerza mucho, sería para mí el equivalente de un front squat unilateral. Fuerza mucho el llevar la rodilla hacia adelante, tiene una posición muy erguida. Me gustan mucho las sensaciones. Sí, es muy serio, ¿eh? Es muy serio. Es muy serio, sí. Eso se puede escalar también una vez tienes pistols con las RIMP. Sí. Escalando el ROM, quizá al principio, hasta que... Puedes hacer o sea, te elevas y bajas a tocar con la rodilla al suelo. Sí. Y vas Primero a cambiando suelo, de incluso hay veces que incluso tienes que elevar el punto de contacto si vas muy sí. temprano en la progresión, luego a suelo con suelo y luego te elevas tú el pie de la sentadilla para bajar más profundo. Y al principio hasta que... no me rayaría mucho con que la pierna atrás cruce la línea. Intenta simplemente que la pierna atrás esté extendida y flexiona la rodilla, que la rodilla toque más o menos al lado del pie que apoya. Sí. A niveles serios, lo he dicho, un poquito más atrás, en un bordillo. Sí. Ahora, a niveles muy avanzados, mi ejercicio favorito de tren inferior, también quizá porque las pistolas las he quemado después de muchos años. Ya, un poco variabilidad, una otra chicha. Y en ese otro también agarre de front squat para meterle peso. Yo lo escalé hasta 30, 35 también. Súper serio. Súper bueno. Porque como decíamos en estos aspectos de la variabilidad, tiene matices que no tiene la pistol y viceversa. A nivel de estabilización, a nivel de rotaciones, de la cadera, de esos pequeños detallitos que te enseñan, pues no estaba tan fuerte aquí como yo pensaba, o a lo mejor esta estructura debería tal, o el control motor aquí y allá. Sí, full fan, dedicar algo de tiempo, algo de trabajo a la asimetría, a lo unilateral, que no tiene por qué ser eso unilateral. Patrones como las Cossacks, ¿no? Patrones como las Bulgarian o los split squats son elementos que la otra pierna participa, no de la misma manera, de manera simétrica, participa de otra manera, te pone en otro plano, entonces va a tener unas demandas diferentes y todos son patrones súper interesantes que incorporar. Y para mí caen en el mismo saco que el de las pistol, de desarrollo transversal, quizá en un escalón de prioridad algo menor o quizá igual, pero es menos icónico, ¿no? Tiene menos pedigrí, ¿no? Sí. Quizá, hablando de patrones icónicos, también el último, Dragon Squat. Creo que es el único patrón unilateral del que no hemos hablado en este podcast. Vamos a sacarlo brevemente y ya haremos, si la audiencia lo pide, un podcast de Dragon Squat. ¿Por qué no? Claro. Que está... Sí, creo que el Dragon en términos de... Es interesante porque en términos de... La gente lo ve tan loco y tan distante de sus capacidades base que suele decir, wow, ¿no? Es como la super ultra sentadilla. Y es difícil. Sí. Y es más difícil que una pistol. Tiene más requerimientos que una pistol, los tiene. Sobre todo a nivel de movilidad. Pero es que ahí está el tema, son diferentes. No es más vertical, son más requerimientos transversalmente, en otras áreas.
no es las mismas que la pistol, pero más. Claro. Si tú haces 5 o 10 pistols, tienes desde luego fuerza para subir y bajar una Dragon. El problema es que técnicamente no es exactamente igual, porque el equilibrio de masas no se produce en un plano antero-posterior en el cual llevo culete más atrás, pie adelante, pecho adelante, bla, 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 sino que hay una lateralización. Claro. Porque la pierna pasa por detrás. No hacia abajo, sino en diagonal. En diagonal, Tengo que para no empujar caerme. aquí. Claro. Entonces, es verdad que la tibia se queda, se queda en el plano original que la pistol, pero el resto de tu cuerpo no hace Claro, esto. Uep, claro. Tu pierna se mantiene igual. Sí, pero tú te torsionas. Y tienes que también jugar mientras torsiono a echarme hacia adelante, compensar con el mismo orden de acciones que haces en la pistol, pero es diferente, es otra skill. Entonces la Sí, tienes sí. que desarrollar. Y si tienes ya la fuerza y entiendes que, bueno, es una técnica diferente que tengo que aprender, luego tienes que también saber que hay un componente extra, además en la Dragon, que es la capacidad de aducción de la pierna que pasa por detrás. Recomiendo entrar siempre doblando rodilla. Sí, Por sí, profundidad sí, de palanca, sí, entrar con la pierna estirada para algunas personas es que yo creo que es prácticamente imposible. Entonces, no pasa nada, se dobla la rodilla y luego se extiende. Te subes a una pila de material, Sobre una todo. caja. Sobre todo, el mejor esto. Y puedes La mejor hacer ya la progresión. pistol. Y aprendes en 0, si sabes hacer. Tienes un buen nivel de pistol. No sé si sabes hacer. Si tienes un buen nivel de Tienes un pistol. buen nivel de pistol. Y entonces afrontas la Dragon, lo que es poder bajar y subir, sin asistencia, rango completo. Que no digo que sea fácil. Puedes tirarte unos cuantos meses hasta estar bien cómodo. Pero no es loco, no es más difícil No, que no, sacar. no, No, no. es ni de coña más costoso que lo que suele tardar la gente en sacar la pistol. Pero si has hecho el orden adecuado de los factores, no ataques la Dragon sin tener pistol, porque no tiene ningún sentido. Porque vas a morir. Sí. Es todavía más difícil. Es todavía más difícil porque los requerimientos del ángulo es más específico, es más anómalo. También Sí. casi nunca no. Nunca estamos acostumbrados a empujar en este plano. Claro. En un plano de aducción, Sí, la con mucha gente lo rotación sufre. externa. Entonces, bueno. La cadera tiene que estabilizar bien esa posición, Sí. la pelvis tiene que inclinarse lateralmente para que el torso, con además grandes demandas de flexión, porque tienes que Sí. flexionar mucho, tienes que acercarte mucho. Es muy demandante, por eso Sí. también creo que es tan guay Sí. desarrollarla. No lo hace mucha gente porque es difícil. Pero vaya, digo que es difícil por el orden de las cosas. Si tú haces Sí, la sí. pistola ya no es tan difícil. Lleva la pistola a un buen nivel, dedica el tiempo a eso. Y cuando ya la tienes, entonces dices, bueno, vamos a por esa Dragon. Ok, elévate, asistes si hace falta, hasta que el equilibrio lo tienes interiorizado, ya no te asistes, haces Dragons desde un elemento muy elevado. Y cuando digo muy elevado, a lo mejor te estoy hablando de una cosa así, un cajón. Lo que necesites para que sea muy cómodo. Para que te sea cómodo pasar la pierna por detrás y subir. Y entonces luego la progresión que me gusta hacer es ir quitando esa elevación. Cada vez le metes más exigencias de aducción y es verdad que también puedes compensar no tener una aducción súper tocha, si eres suficientemente fuerte, diagonalizando un poco más tu torso, poniéndote en una posición un poquito más tumbada. Si vas full vertical, vas a tener que Claro. tener ahí mucha capacidad de levantar esa pierna para De hecho, poder hacerla. ese es parte del truco que muchas veces la gente no entiende. No solamente el torso cae, la pelvis bascula y deja Sí. caer, porque a lo mejor puedes dejar caer la pelvis y compensar con flexión lateral del torso, Sí. y desde fuera parece que estás mirando hacia el frente. Pero a nivel pélvico, Claro, estás pues en tienes una diagonal. columna que se torsa, entonces parece Efectivamente. que tú estés mirando hacia adelante, pero no, está basculada Sí, sí, totalmente. Sí. Entonces, bueno, en esa área es una, ya digo, una skill muy loca aparentemente, pero que no es, luego cuando la analizas y la trabajas de manera inteligente no es tanto. Como siempre, capacidad en general y luego Sí. complejidad. Luego Sí, añades 100%. más cosas. Yo cerraría con esto. Se ha quedado compresivo. Creo que a los oyentes, si quieren empezar a trabajar esto, a pesar de que no tenemos un protocolo específico de pistol, podrían empezar con el protocolo squat Sí, básico para poder hacer una sentadilla bien cómoda. Tenemos también varios tutoriales en YouTube y en Instagram también, perdidos en una para media que de tenga ánimo de posts. buscar. Tutoriales de pistol, Ujú. hay varios. Y si tienen cualquier duda los siguientes, pueden dejarlos en los comentarios. Like, subscribe, compartid este canal, este vídeo con vuestros colegas de gym, dedicaos a hacer pistols A tope. y etiquetadnos cuando los consigáis. Hasta el próximo podcast.